Este, Digo, ya siguiendo la tónica un poco de las experiencias, eh, me voy a poner 5 lentes, 6 lentes, o los que sea, pero me los voy a quitar también y me voy a también dejar sin lentes porque sí comparto la visión de que hay un nuevo paradigma o se está rompiendo algo, se nos están desenfocando cosas y el no verlo, tratarlo, por lo menos dimensionarlo es crítico, creo que habría que hacerlo. El primer lente es, yo me eduqué en la Facultad de Economía bajo un enfoque marxista y como marxista de repente me di cuenta que no necesariamente están los planteamientos de Carlos Marx bastante fuertes, pero hay muchos dogmas alrededor de esos y uno de los que me encanta a mí es cuando de repente decía Andrés Manuel, el principal problema de la nación es la corrupción. Y yo decía, sí es cierto, es verdad, es verdad. ¿Cómo que? Y los marxistas desgarrándose ahí en redes o donde sea, pues normalmente yo vivo más en redes o cosas así, y resulta que yo lo entendía porque se trata de conceptualizar algo que Marx llamaba acumulación originaria. Ha habido un despojo por todo el territorio de recursos naturales, de agua, en las ciudades la construcción de vivienda a diestra y siniestra con mala calidad, de edificios, el presupuesto público expoliado, en fin. Uno revisa la historia que hace Marx de la acumulación originaria y se encuentra uno con los mecanismos de expropiación de riqueza y de trabajo sin mediar el capital. Y uno se va a encontrar con que muchas grandes zonas de nuestro país así fueron, han sido expoliados y a la fecha no pasan necesariamente por un mecanismo necesariamente de acumulación de capital. Pero eso no quiere decir que no haya capitalismo y esa es otra bronca, que de repente vemos, criticamos al capitalismo, pero estamos ahí y de repente es como esa parte la vamos a trabajar y a tratar. La primera experiencia que tuve fue como funcionario público en la mesa evaluando programas del desarrollo social mediante reglas de operación y me di cuenta que, pues ya muy técnico y todo bien padre, cuando tenía relación con las personas que operaban los programas, pues no sabían escribir y eso. Ya va la jefa y me dice, no, a ver, espera, revisa y a ver qué está. Llegaban los funcionarios y sí sabían lo que hacían, pero no les alcanzaba la vida o a lo mejor también la capacidad de escribirlo en un papel. Entonces había un problema de no solo de operación, sino de falta de técnica y de todo ese rollo que se estaba ahí tratando de imponer cuando no daba el alcance, ¿no? Bueno, se hacía ese trabajo y ahí quiero llamar la atención un poco cuando me tocó trabajar como servidor ya público, director de planeación en un instituto de mujeres y ahora tenía que operar el programa PAIMEF y transversalidad, ¿no? Uf. Me voy a campo y me encuentro con organizaciones de la sociedad civil que por mucho rebasaban mi formación en términos de derechos humanos, de género, cantidad. Lo único que me vinculaba con ellos era el sentir de eso que llamo proletariado, clase obrera, pueblo, y decía, bueno, veía muchas contradicciones, pero también decía, diablos, están llevando a cabo muchas cosas que las reglas de operación de PAIMEF o de transversalidad quedaban rebasadas. Y yo trataba, los metía al documento, no checaban, las asociaciones civiles se peleaban conmigo, yo me peleaba con ellos, y ahí tratábamos y las cosas salían. De repente llegabas a PAIMEF o a transversalidad y era otra cosa. Uf, la lógica completamente distinta. Entonces se tecnificó tanto, se esquematizó todo, que de repente yo terminaba agotado. Por ejemplo, los primeros meses había que planear, salía la convocatoria y ahí me tenías escribiendo, porque tampoco la sociedad civil llegaba con un documento organizado. Y ahí, órale, a los que podíamos, y ahí estábamos escribiendo qué proyectos hacer cuando no tenía que ser así. Había asociaciones que sí llegaban con un documento, otros con un documento así, que cuando llegaba PAIMEF decía, no, eso así no va. Bueno, el proceso de tramitación y todo el rollo, los rubros ya estaban establecidos, tanto en papelería, tanto en esto. Yo decía, diablos, y eso no lo necesito para papelería. Pues resultaba que la institución se llenaba de papelería.
Oye, y revisaba el cajón y estaba lleno de gomas o de engrapadoras y todos los años teníamos que estar comprando eso, ¿no? Eso de las licitaciones, venían los concursos o los procesos de licitación, terminábamos operando el programa o el proyectito o los talleres o lo que fuera hasta noviembre, diciembre. ¿Eso qué, no? Y entendía de repente cómo todo se centraba en capacitar, capacitar, capacitar. Y del otro lado era leyes y leyes y leyes. Y alguna vez alguien me dijo, vente a trabajar a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en un año te compras un departamento. ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¿No? Yo me quedé así, diablos. Yo me quedé, ¿cómo es eso? Cuando al siguiente año voy a transversalidad, cambian todo porque ya no quieren modificar leyes. Entendí. Había refritos de leyes por varios estados, hechos por instituciones incluso como esta o como algunos académicos. Yo decía, no puede ser, es la misma ley que yo aprobé allá, está replicada en otro estado. Pues ahora entiendo por qué 100,000, 200,000 multiplicado por 4 o 5 estados da eso. Entonces, se van a presentar los dos fenómenos de gente en plan corrupto, pero también mucha gente que no está en ese sentido, y ahí habría que cuidar. Después viene mi lente como académico, hay problemas al enseñar, la ortodoxia ya no nos está dejando mucho, los estudiantes mismos están tratando de repensar esto porque ya está aburriendo incluso la clase. Y aburre y ahí hay una crisis frente a eso y los profesores tenemos que cambiar, los estudiantes lo tenemos que hacer, pero aquí resulta que cuando uno sale a campo, ya como investigador de campo, que nadie me paga por eso, me encuentro con que los de Oaxaca construyen carreteras, hacen esto, hacen el otro, ¿y qué creen? Me decían los chavos, ¿eso genera crecimiento económico? No, no genera crecimiento económico, eso es desarrollo social. Y ojo, construir no genera crecimiento económico, solo sí, si hay acumulación de capitales concentrados, son megaproyectos. Por eso el enfado de la gente que apostaba por el otro es, ¿por qué quitaron el aeropuerto? Pues sí, porque eso sí genera 2-3% del Producto Interno Bruto directo. Pero los otros proyectos no, la construcción lo hacen en días en algunos municipios de Oaxaca. Eso no genera ni empleos ni nada, pero genera una dinámica completamente distinta. Entonces, también hay que repensar los conceptos y esa es la invitación a que sea de esa manera. Y bueno, esperamos que tengamos para lo de las propuestas que, en fin.